You'll hear November rain. Porque ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Porque ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Porque ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches a todos nuestros estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Les damos la bienvenida a esta primera sesión, estudiantes además de primer semestre de Mercadeo y de Administración de Empresas Agropecuarias. Yo, por mi parte, le doy la bienvenida a la profesora Julia, que nos acompaña hoy en el foro y en el desarrollo de la teleclase. Hola estudiantes, ¿cómo están? Ya nos vimos hace 5 Acá, minutos hace en la 5 clase minutos, de mercadeo, sí. pero bueno, aquí estoy ayudando al profe en todas las preguntas, las inquietudes y las intervenciones que ustedes quieran hacer en el foro. Bueno, les pedimos unos minuticos de espera a los estudiantes de Administración de Empresas Agropecuarias, porque ahorita, así como de último momento, nos surgió un inconveniente en el foro. Entonces, si van a entrar y de pronto tienen inconvenientes, nos dan unos minuticos de espera que ya nos van a solucionar esto nuestro compañero Iván de las aulas virtuales. Pues muy contento y emocionado yo de estar acá. Ya llevo algún tiempo trabajando en Edupol, en otras universidades, con otros espacios. De pronto hasta los gestores allá en los centros de apoyo ya me han visto. Y ahora empezamos esta nueva etapa con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En el área de humanidades, lectoescritura, preguntándonos precisamente, pues creo yo, me ha pasado en algunos otros escenarios de formación, he compartido con estudiantes de administración, de derecho, de contaduría, ingenieros, bueno, y siempre preguntándose ellos, bueno, ¿y esta materia, pues qué? ¿Sí? ¿A dónde vamos con esta materia? Pues como lo coloco yo allí, yo creo que por allí en las aulas, en las guías de estudio y todo esto que nosotros estamos diseñando para ustedes, yo creo y considero que la palabra es un elemento fundamental para cualquier profesional, y así sea que usted sea un profesional en mercadeo o en administración, en cualquiera de las dos va a necesitar la palabra para comunicarse, y precisamente esta asignatura lo que busca es que usted repotencie todo este conocimiento que tiene, porque pues digamos que para llegar hasta este punto usted por lo menos debe saber leer y escribir, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es entonces mirar cómo están esos procesos para ponerlos como a punto en el transcurso de estas 16 semanas. La sesión del día de hoy, bueno, recuerden que el curso se llama Humanidades 1, Lectoescritura. Más adelante van a ver Humanidades 2, una asignatura que tiene que ver con ética, y por allá más adelante van a ver algo que tiene que ver con responsabilidad social, creo que sería como Humanidades 3, no estoy seguro bien en esa última. Pero pues vamos hoy a arrancar con pues un concepto fundamental para esa asignatura, que es la comunicación, ¿sí? Los invito también entonces a que revisen ese primer capítulo del texto de estudio, sí, ya deben tenerlo, ¿cierto? Entonces para que revisen, porque allí está como también todo el fundamento de lo que tiene que ver con la comunicación como proceso. Comparto con ustedes los objetivos del curso. Para que los tengamos presentes, tiene que ver con brindar los elementos básicos desde las ciencias del lenguaje. Entonces aquí básicamente vamos a trabajar desde las ciencias del lenguaje, para que el estudiante profesional profundice en el conocimiento y la práctica de las competencias comunicativas, ¿sí? Entonces, escuchar, hablar, leer y escribir. Si usted no maneja bien estas 4 competencias, así sea usted el administrador más prestigioso del mundo, pues va a tener algún que otro inconveniente. De tal forma que usted esté en condiciones a la vez de interpretar, producir y argumentar diversos tipos de textos. Esos 3 procesos los hace cualquier profesional: interpretar, producir y argumentar diversos tipos de textos, atendiendo a los contextos y a la pertinencia profesional y social. Entonces lo mismo, el contexto del profesional en mercadeo o el profesional de administración
también entonces necesita que usted adecue su lenguaje, la forma de expresarse, cómo escribe y demás. Entonces hacia eso le apuntamos. También buscamos que el concepto de comunicación se pueda redimensionar dentro del espacio educativo. No solo es un intercambio de información lo que buscamos, y más aún en esta formación virtual, a veces digamos que algunos procesos de formación virtual se quedan simplemente como una ida y vuelta de información, y es mucho más que eso. Buscamos que sea un territorio en el que interactúen todo lo que tiene que ver con los universos lingüísticos y semióticos. O sea, nosotros tenemos aquí estudiantes de muchos lugares del país, entonces pues de alguna manera eso también nos va a permitir enriquecer todo lo que tiene que ver con nuestra expresión, y también tiene que ver con visiones que están relacionadas con el mundo de la ciencia, la tecnología y el mundo de la vida. En algún momento vamos a empezar entonces a trabajar todo lo que tiene que ver con leer y escribir y hablar y escuchar, pero enfocados en cada una de las carreras en las que ustedes se están formando. Por ello es importante entonces tener en cuenta lo que propone este esquema. Hablar de lenguaje es hablar de algo que tiene cualquier ser humano, e inclusive alguna facultad que tienen otros animales. ¿Por qué digo otros? Porque nosotros también somos animales, ¿sí? Nosotros somos el Homo sapiens. Dentro de los homínidos se supone que somos el que está en la escala más elevada. Algunos otros animales tienen lenguaje, maestra Julia. Por ejemplo, las abejas se comunican mediante movimientos. Por ejemplo, las ballenas con los sonidos que producen. Por ejemplo, los delfines también. Y así vamos a encontrar, hace poco veían las noticias de un orangután muy viejito que falleció en un zoológico de no me acuerdo dónde, pero que a ese orangután, como que la persona que lo crió le enseñó a comunicarse por señas. Entonces casi que lo hacía, se comunicaba como un ser humano. Entonces ese es el lenguaje y es universal, y todos en cualquier lugar del mundo podemos comunicarnos. Es decir, si usted está en un país en el que no habla esa lengua, entonces se las ingenia para decir que tiene hambre, que necesita un baño, que va para algún lado, ¿sí o no? Sí, claro. No, por ejemplo, profe, así hablando del mismo idioma, por ejemplo, las mujeres nos sucede que estamos en una reunión y queremos decirle algo a la otra, o queremos mostrarle algo, entonces solamente con una seña de una, no sé, una mirada de ojo, mira a la persona o mira el objeto y le hace la seña solamente con hacer esto. Sin mediar palabra. Eso es un lenguaje. No necesariamente, el habla es otra cosa, pero el lenguaje puede ser corporal. Entonces, ahí nos acaba de decir la profe Julia, el lenguaje es universal, el habla es otra cosa, ¿no? Entonces en esos conceptos como están ahí en el esquema que ustedes ven en la diapositiva, el lenguaje es una facultad del ser humano, pero como ya lo decíamos, algunos otros animales también tienen esa facultad. Y el lenguaje es universal, ¿sí? La lengua es social. La lengua entonces es un sistema de signos. La lengua es, digamos, el equivalente serían los idiomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de signos es el alfabeto en la lengua castellana, de la A hasta la Z. Antes tenía más palabras, ¿no? Antes tenía más letras. Ahora son 29, creo. Antes tenía 32, creo. No estoy mal, porque antes uno decía A, B, C, Che, ¿sí? O la doble L contaba, la doble R contaba, ya no cuentan, sí. Como fonemas y grafemas, como fonemas cuentan, pero como grafemas no, por eso no los vas a ver en el alfabeto de la lengua castellana. Ese sistema de signos entonces tiene unas reglas para usarlo, ¿sí? Nosotros lo aprendemos, incluso aprender la lengua se aprende así como aparece allí en la diapositiva, de forma social. ¿Cómo aprende un niño? Porque un niño que viene afectado, su sistema, todo lo que tiene que ver con el oído, ¿por qué no aprende a hablar? Pues porque no escucha, porque aprendemos a hablar es a partir de que escuchamos a los que nos rodean, ¿sí? Y así en ese uso aprendemos a hablar y aprendemos a utilizar la lengua. Entonces aprendemos a utilizarla en el sentido de que aprendemos cómo armamos las oraciones y demás. Cuando usted llega a su primer año de escuela o jardín o lo que sea, usted ya produce oraciones, así las produzca con alguno que otro error, pero usted ya produce oraciones. Claro, lo que pasa es que uno de papá no dice, ay, tan bonito mi hijo ya aprendió a conjugar el verbo en el pretérito pluscuamperfecto, no. Pero eso se aprende en el uso, ¿sí? Claro, ya cuando llegamos a la escuela nos enseñan que eso que ya nosotros sabemos se llama no sé cómo y se hace de tal forma. Esa es la lengua como sistema de signos con un conjunto de reglas que nos indican cómo usarlo. Y
ya con esto le doy la palabra a la profe Julia, hay que tener en cuenta que cada lengua tiene su propio, no su propio sistema de signos, porque digamos el inglés tiene, digamos, el equivalente en las letras, pero sí tiene sus propias reglas. Por eso cuando una persona te habla inglesa, partamos ahí de esa nomás, intenta hablar en lengua castellana, pareciera que hablar al revés, porque las reglas son diferentes. Entonces, esa sobre el segundo concepto del día de hoy, la lengua. No, les iba a decir que ya el foro de Agro está habilitado, ya pueden hacer sus intervenciones, y con respecto a lo que está diciendo, el habla también se nos dificulta porque cada lengua tiene su propio origen. Entonces hay un origen griego, hay un origen latín, y de acuerdo a eso ahí van surgiendo. Por ejemplo, a los que hablan español se les facilita mucho más hablar portugués y uno parece que lo entendiera, o francés porque tienen la misma lengua, la misma raíz. Vienen del mismo lado. ¿Sí? Entonces, sí, eso es exacto. En ese orden de ideas, profe Julia, las lenguas que nosotros más pues conocemos y demás, por ejemplo, están todas las lenguas orientales, todas ellas están pues probablemente, no lo he estudiado mucho a fondo, pero están allá como relacionadas en su propia familia. Nosotros en este lado del mundo, en todo Occidente, tenemos entonces las lenguas romances o románticas, que no tienen que ver nada con el amor. El concepto de romance o romántico tiene que ver es porque son lenguas que provienen de lugares, de culturas que en su momento pertenecieron al Imperio Romano, de ahí romances, ¿listo? ¿Como cuáles? El castellano, el francés, el portugués, el italiano, y dentro, por ejemplo, dentro de España se hablan, hay unos lugares con comunidades lingüísticas como el euskera, que es todo el País Vasco, y el catalán. Toda la gente que le hace barra al Barcelona pertenece a Cataluña, y Cataluña, por ejemplo, la ñ, ahí se nos confunde. La ñ es una conjugación de la n con la g. Bueno, es una cosa ahí bien interesante para el que le gusta estudiar esa parte. Entonces esas son las lenguas, ¿listo? Y la lengua se materializa en el habla, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy acá, lo que estamos haciendo hoy con ustedes, lo que probablemente estén haciendo ustedes allá mientras ven la teleclase, ¿sí? Y el habla es ya cómo se materializa, cómo hacemos verdad. Y el habla es individual, y ojo porque también podemos hablar, podemos seguir así. Si ven, este esquema viene de un concepto grande y los arquitos se van cerrando, podemos poner más conceptos hacia abajo. Un concepto, profe Julia, y tú que vienes de otra región del país, que es el concepto del dialecto, ¿cierto? Hace un momento, un par de horas estábamos trabajando, para darles el ejemplo del dialecto, estábamos trabajando aquí en las oficinas y en las aulas y no sé qué, y a un profe al que la profe Julia amablemente está tirándole una mano para ayudarle con las aulas, le dijo, ala, yo te voy a sobar más tarde para que, ¿sí? Y entonces Julia le dice como, espera un momentico, ¿cómo así que me va a sobar? Pues de Barranquilla eres tú, ¿cierto? Sí. Sobar tiene un significado para la gente allá en la costa, me imagino, si hay gente en la costa de nuestros estudiantes, pues nos lo podrán decir, diferente al significado que tiene para los que pertenecemos al todo el altiplano cundiboyacense. Ahora, eso solo en Colombia, ¿sí? Siempre doy el ejemplo cuando hablo de este concepto, y es, García Márquez habla de un texto sobre la lengua castellana y nos dice que por no más para el órgano reproductor masculino, que nosotros podemos llamarlo como se le debe llamar, pene, pero solo para el pene hay 300 vocablos distintos en lengua castellana, de todos los países posibles que hay en lengua castellana, ¿no? Ya me imagino ustedes allá haciendo cuentas de cuántas de esas 300 conocen, ¿no? Entonces miren que están esos tres conceptos, desde lo más universal hasta lo más particular, lenguaje, lengua y habla. Espero que los hayan distinguido muy bien. Recuerden que vamos a tener un video quiz y probablemente hagamos preguntas sobre esto, ¿no? Entonces, para que estén bien atentos. Y esto nos lleva, esos tres conceptos nos llevan a este modelito clásico. De pronto se ve un poco borroso allá en sus televisores, igual pues la presentación ya saben que les queda a disposición de ustedes. Ese modelo es clásico, recontraclásico, y habla sobre las funciones del lenguaje y los elementos del proceso de la comunicación. Entonces, en ese esquema, algo que también nos enseñan casi que desde primero de primaria,
que en todo modelo de comunicación hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Por lo general nos hablan de esos tres conceptos. Pero hay otros conceptos que están alrededor del modelo de la comunicación. Entonces, por ejemplo, está el emisor, el mensaje y el receptor. Pero, por ejemplo, para yo enviarles el mensaje, por ejemplo, en esta situación de la teleclase, debemos tener algo en común para que nos entendamos, y ese algo en común es el código. Y el código es, veíamos entonces en la diapositiva anterior, la lengua, ¿sí? Ese es el código acá en este otro esquema. La lengua castellana permite que ustedes me entiendan. Si yo les doy la clase en chino o en otra lengua que ustedes no dominen, entonces no me van a entender. Ese es otro elemento. Otro elemento es el canal. Aquí, por ejemplo, el canal es la vía física por medio de la cual se materializa el mensaje. En esta ocasión el canal tiene que ver con todo el aparataje aquí televisivo y toda la cuestión y el satélite y la señal. Ese es el canal, la vía física por medio de la cual se materializa el mensaje. El contexto, aquello a lo que se refiere el mensaje, ¿sí? Esto no es ajeno a ustedes. Si yo le hablo de este modelo a la profe Julia, tampoco va a estar perdida porque de algún modo ha tenido que estudiar esto en alguna vez en su vida, lo mismo para ustedes, ¿sí? Pero si yo les hablo de otra cosa que ustedes no tienen ni idea, lo mismo, no tenemos un contexto en común. ¿Listo? Este esquema es de un lingüista ruso, Roman Jakobson, lo propuso hace mucho tiempo y sigue vigente. Lo que pasa es que hay unos modelos que le cambian unos elementos, le ponen otros, y de acuerdo a la situación comunicativa, entonces hay como unas funciones del lenguaje. ¿Listo? Esas funciones del lenguaje las vamos a ver en el siguiente video, a ver si de pronto el video le explica de una forma más clara. Muy atentos entonces al video, ya regresamos.
Listo. Entonces teníamos allí una explicación por medio del video sobre las funciones del lenguaje. Vuelvo al esquema para hacer como una referencia muy básica. Igual hace parte del trabajo de la semana para que ustedes también pues lo tengan presente y refuercen los conceptos. Cuando la función, cuando lo que en una situación comunicativa lo que prima es el emisor, digamos, entonces la función es la función emotiva. Pero si lo que prima es el mensaje, lo más importante es el mensaje. Bueno, un ejemplo de la función emotiva, cuando usted habla en primera persona sobre cómo se siente, ¿sí? Yo estoy triste por X o Y razón, eso es una función emotiva. Cuando lo que prima es el mensaje, ¿sí? En una situación comunicativa, cuando lo que prima es el mensaje, aquí lo tenemos, hablamos de una función poética. El ejemplo en el video era la letra de una canción, y eso es la función poética, cuando se adorna el mensaje, ¿sí? Cuando el énfasis se hace en el receptor, se habla de una función apelativa o conativa, como dice aquí, y es cuando usted se dirige a su interlocutor y quiere tener una reacción en él, ¿sí? Entonces, oye, qué linda estás, ¿sí? Me gustaría salir contigo esta noche, ¿sí? Entonces está valiéndose ahí de un argumento, está echándole piropos o algo así a su interlocutor para convencerla de que salgan esa noche. Cuando la función del lenguaje o la situación comunicativa prima la función, se enfatiza en el código, hablamos de una función metalingüística, que es básicamente un ejemplo de una situación comunicativa en la que prima la función metalingüística es esta clase, porque estoy usando el lenguaje para explicar el lenguaje, estoy utilizando las palabras para explicar cómo funcionan las palabras. Cuando se hace un énfasis en el contexto, hablamos de la función referencial. El ejemplo clásico de esta función son las noticias. En televisión, en el periódico o en la radio, se supone que las noticias nos deben dar la información sobre una realidad. ¿Por qué digo se supone? Porque por lo menos en Colombia, bueno, en general, los medios de comunicación manipulan mucho la información que nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, igual ahí primaría la función referencial. Y cuando la función es en el canal, la énfasis se hace en el canal, la función se llama la función fática. ¿Cómo es cuando es en el canal? Cuando usted está hablando por celular, aló, ¿me escuchas? Ahí está llevando a cabo una función fática, porque está verificando que la comunicación está funcionando. Yo lo haría ahorita, por favor díganme en el foro si me están escuchando, si tienen aportes, si tienen preguntas, y ahí estoy utilizando la función fática, y es en serio. Entonces, por favor, en el foro, porque ya viene el ejercicio, y ese ejercicio entonces sí espero que se desborde en aportes la dinámica en la clase, ¿no? Entonces el ejercicio dice lo siguiente: identifique los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. Entonces identifíqueme aquí si el emisor, el receptor, el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces miremos, hay 4 situaciones comunicativas diferentes. Tu mamá pide que le tomes una foto para su perfil de Facebook, ¿sí? Un señor se detiene ante un semáforo en rojo. La tercera situación, recibes un mensaje de tu amiga que está fuera del país. No dice cómo el mensaje, ustedes lo pueden determinar por WhatsApp, por Messenger, por correo. Suena el timbre de simulacro de incendio en el trabajo. 4 situaciones comunicativas. Entonces debemos identificar estos elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto y el canal en el foro. Voy a dejar en la pantalla, vamos a tener yo creo que 2 minuticos, y dejo la pantalla en las situaciones para que ustedes las identifiquen y nos den sus respuestas en el foro. Entonces, 2 minutos a partir de ya.
Bien, entonces, ahora sí, volvemos a nuestra clase. Recuerden, Humanidades 1, Lectoescritura, estudiantes de primer semestre, Administración de Empresas Agropecuarias y Mercadeo. Ya tenemos los 2 foros totalmente habilitados para sus participaciones. ¿Alguna respuesta al ejercicio, maestra Julia? No, hay una sugerencia de una estudiante, pero como no es el tiempo prudente, pues se te va a responder después de la teleclase. Okay. El profe revisa el foro y te da respuesta. Listo, entonces tenemos 4 situaciones comunicativas planteadas. Vamos ahora a hacer el ejercicio acá con una sola, identificar los elementos de la comunicación. Entonces, vamos a tomar la primera. Tu mamá pide que le tomes una foto para su perfil de Facebook. Vamos a ver, ¿quién es el emisor en esa situación comunicativa? El emisor en esa situación comunicativa sería la mamá, ¿cierto? La mamá es la que está diciendo, oiga, mijo, venga, me toma una foto para subirle al Face. ¿Quién es el receptor? Pues ese hijo, esa hija que va a hacer el grandísimo favor de tomar la foto. El mensaje, lo dije hace un momento, mi hijo venga o mi hija venga y me toma la foto para subirla al Face, ¿sí? Ese puede ser el mensaje. Pues puede variar de acuerdo a la región, de acuerdo así, pero el mensaje básicamente puede ser ese. El contexto, pues digamos todo el mundo de las redes sociales y la interacción familiar, ¿sí? Y el canal en ese momento, en un momento de esos como tan cotidianos, como de conversación tan cotidiana, el canal pues básicamente, aunque pueda sonar muy sencillo, o sea, yo produzco el mensaje y las ondas sonoras permiten que el mensaje viaje hasta el oído de la otra persona, pero en el cerebro pasan unas cosas así súper complejas para que eso suceda. Pero básicamente podríamos decir eso, las ondas sonoras que permiten el aire, que permite que el mensaje viaje y llegue a la persona a la que le quiero decir lo que le voy a decir. Entonces, eso frente al análisis de las situaciones comunicativas. Recuerden que las situaciones comunicativas no es algo absolutamente extraño que esté por allá metido en algún libro sobre comunicación, sino que son situaciones cotidianas, que las vamos a enfrentar en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional y por supuesto en nuestra vida laboral. Por eso también es muy importante saber de qué estamos hablando, porque eso nos permitirá pues tener una ventaja en el momento de desenvolvernos en determinada situación comunicativa. El jefe le quiere bajar el sueldo o algo así, entonces pues ahí hay una situación y usted, sabiendo de qué se trata, puede manejar muy bien lo que sucede. Vamos ahora a ver una historia de la comunicación. Esta sí un poco más enfocada en el tema organizacional, en el tema más de la formación que ustedes están recibiendo específica. Aunque esta asignatura es muy precisamente de las humanidades y hace parte de un porcentaje, digamos, pequeño en todo lo que tiene que ver con los créditos y la formación que ustedes reciben, entonces igual vamos a hacer como un énfasis en los campos de formación que ustedes requieren. Vamos a ver entonces esta historia de la comunicación y ya regresamos para despedir nuestra teleclase. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido.
crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido. Listo, entonces, ya. En este, digamos, corto video, la idea también era un poco ir aterrizando este discurso más desde las ciencias humanas a lo que tiene que ver con cómo tratamos la información cuando hablamos de profesionales en mercadeo, profesionales en administración de empresas agropecuarias. Entonces, lo que encontramos es que usted puede tener una idea, ¿sí?, muy buena, muy brillante, muy exitosa, pero si no tiene una forma en que esa idea se materialice en el lenguaje, entonces no va a poder precisamente venderla. Veamos que el video tenía siempre dos protagonistas. El primer, un muñequito, pues, que tenía la cabeza como una paila, como un sartén, que siempre intentaba como escribir o como dibujar o como decir algo, no podía, y llegaba el otro que la cabeza era precisamente como una bombillita, que recordemos siempre que nos ponen la bombillita en las caricaturas y demás, es la idea, la creatividad. Entonces, ese bombillito, ese otro muñequito, era el que materializaba la idea que el otro no había podido. Entonces, pues yo veo un poco que en cualquier profesional en mercadeo o en administración de empresas agropecuarias pasaría por esa necesidad, ¿no? Tengo pues esa idea pues brillante, pero no sé cómo comunicarla. Entonces un poco la clave de esta clase apunta a eso, cómo sabernos comunicar de forma exitosa y cómo más adelante usted va a necesitar, ya lo hablábamos ayer creo en un cruce de palabras también con la profe Julia, con el tema por ejemplo de hacer un ensayo, ¿sí? Creo que el ensayo es el pan de cada día de la formación universitaria, ¿sí? Y por lo menos en la presencialidad uno llegaba, o por lo menos a mí me pasó, primera clase, una explicación, se acababa la clase y el profesor decía: en la fotocopiadora les dejé la lectura y la próxima clase me traen el ensayo. Y usted, bueno, ¿y yo cómo hago el ensayo? Y no se les extrañe pues que otros profesores de otras asignaturas les digan: por favor, esta semana la actividad calificable es un ensayo. Entonces todos esos elementos también, desde el discurso de la publicidad, todo el mundo de la virtualidad también, creo que una cátedra que tenga que ver con comunicación y que no aborde todo el tema de los trending topics, todo lo que tiene que ver con redes sociales, el manejo del lenguaje y cómo también en las redes sociales hoy en día se venden y se compran los productos de una forma increíble, pues entonces también nos haría falta allí. En el foro, ¿algunas que otras intervenciones, profe Julia? Sí, básicamente de reporte de asistencia. Si ustedes quieren, también pueden mirar la plataforma Moodle o el aula virtual que utilizamos a través de su celular. Entran al Google Chrome o al explorador que tengan, entran a www.utadeo.edupol.edu.co y ahí automáticamente les aparece la plataforma. Ingresan su usuario, su contraseña y pueden hacer sus intervenciones sin necesidad de tener el gestor comunicativo, pues, digamos, escribiendo las intervenciones. ¿Por qué lo digo? Porque se van a presentar semanas o actividades en la teleclase en la que el que escriba más rápido es el que gana puntos, o el que en grupo, pues quien uno se encarga de escribir y otro se encarga de pensar, otro de tomar fotos, en fin, una cantidad de cosas que de algún modo van a hacer que ustedes tengan cada uno, pues, en lo posible su plataforma, ¿no? Entonces, esa era como la sugerencia. Listo, la sesión 1, la sesión de hoy, pues realmente, como en cualquier semana 1 en cualquier universidad, ¿no? Por lo general la gente hasta ahora se está acomodando, alguno que otro medio vago no va, porque dice, esa es la primera semana, no hacemos nada.
¿sí? Pero independientemente de eso, ya pues ustedes van a encontrar actividades cargadas en la plataforma. Y por ahora, por hoy, ya y gracias a la idea que nos ha dado la profe Julia, no vamos a dar puntos por las actividades de hoy. Hoy un poco más, vamos a ser un poco más permisivos. Sin embargo, recuerden que mañana va a estar cargado el video quiz de la teleclase y pues probablemente vayamos a mirar de alguna forma, pues no sé cómo vayamos a registrarlo en plataforma, que podamos ver quiénes participaron en el video quiz. Quédense con la imagen, este esquema sobre el modelo de Jacobson sobre los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Lo pueden incluso ustedes buscar por su propia cuenta en internet para que lo tengan ahí, porque la actividad de la semana está fundamentada en las funciones del lenguaje. La actividad en guía de estudio está fundamentada en las funciones del lenguaje. Considero desde mi formación y mi experiencia que conocer esto es el punto de partida para poder lograr avanzar en otros aspectos y en otros elementos frente a lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación. A partir de la sesión número 2, dentro de 8 días, entonces vamos a tener ejercicios en teleclase, vamos a tener alguna que otra intervención en donde vamos a pedirles que pues el primero, los 2 primeros o los 3, bueno, ya dependiendo del tiempo y demás, van a tener puntos extra para su nota, ¿sí? Recuerden que tenemos 3 cortes, que cada corte vale 33.33%, o sea que aquí no juega eso como de cuál vale más o cuál vale menos, porque casi que todo va, aunque hay unas cosas que sí valen un poquito más, pero en términos de los cortes todo va a tener como la misma ponderación, y pues eso ya determinará sus notas. Esperamos que sea un proceso de formación de mucho provecho, y pues nada, cualquier duda, inquietud, en el foro de la semana, por la mensajería interna, estaremos pendientes. A la profe Julia, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Nos veremos dentro de 8 días, esperamos de nuevo que sea con la profe Julia, y pues ahí quedan ustedes en este espacio. Universidad Jorge Tadeo Lozano, EduPol. Muchas gracias.